Buenos días, hermanos. Vamos a hablar en esta mañana de domingo de la longanimidad. No sé si entendamos lo que es longanimidad. Es una palabra que significa lo largo de Dios hacia la paciencia que Él tiene. De aquí podemos pensar que Dios, en su longanimidad, merecemos nosotros ser castigados, merecemos la reprimenda de parte de Dios. Sin embargo, muchas veces Dios no lo hace porque tiene longanimidad. Vamos a ver lo que dice Romanos 2:4 con respecto a la longanimidad. Romanos 2:4 dice así: ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? O sea, estas tres cosas que vienen aquí, la gente lo menosprecia. O sea, como nosotros hicimos algo y Dios no nos castiga inmediatamente, nosotros pensamos que Dios ya se olvidó y que Dios es tonto y que no nos va a castigar al final de cuentas. Tenemos que recordar que dice la Escritura, así como el Padre castiga al Hijo, de la misma manera Dios nos castiga. Entonces, toda cosa que hagamos mal, va a venir la reprimenda de parte de Dios tarde o temprano. Repito lo que dice aquí, dice que se menosprecia las riquezas, quiere decir que son muchas las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Esto quiere decir que tiene Dios mucha benignidad, mucha paciencia para esperar un cambio, y longanimidad, pues es muy larga la paciencia de parte de Dios, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Como no hay castigo, a veces rápido, inmediato, pensamos que no va a pasar nada y se sigue haciendo el mal. Si hemos hurtado y no nos han dicho nada, no nos han caído en el robo, seguimos robando porque pensamos que no nos va a pasar nada y pensamos que Dios está dormido y no se da cuenta de lo que está pasando. Voy a Eclesiastés 8. Voy a Eclesiastés 8 en el versículo 11. Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. No sé si lo entendemos, pero dice, por cuanto no se ejecuta luego la sentencia, o sea, hicimos algo malo, robamos, estuvimos en adulterio, alguna cosa hicimos mal, pero dice, por cuanto no se ejecuta luego la sentencia, o sea, Dios parece que no actúa, parece que Dios está dormido. Dice, no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. O sea, Dios parece que nos va a dejar sin castigo, parece que Dios no va a actuar sobre nosotros. Y dice, el corazón de los hijos de los hombres está dispuesto para hacer el mal. Si nosotros fuéramos reprendidos inmediatamente por Dios, no haríamos el mal, según dice aquí el pasaje, pero no aprenderíamos nada. Lo que tenemos que aprender de parte de Dios es que Dios es benigno,
Dios es longánimo. Y me recuerda todo esto la parte aquella de la escritura donde dice que estaba Moisés con el faraón y ya llevaban plagas y ya la situación en Egipto estaba mal, pero el corazón del faraón se había hecho más duro. Cada vez estaba más duro el corazón del faraón porque Dios mandaba las plagas y el faraón pensaba que ya nada más era eso y que no iba a haber nada. En lugar de poner faraón su corazón para darse cuenta de las cosas que estaban mal en Egipto, al contrario, el faraón endureció su corazón. Hay un pasaje que nos enseña esto que está en Éxodo 10. Éxodo 10, en el versículo 7. Éxodo 10, 7. Dice, entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? O sea, está hablando de los siervos de Faraón, están hablando con Faraón y ya están cansados de todos los problemas que hay. Dice, ¿hasta cuándo nos va a ser un lazo este hombre? O sea, refiriéndose a Moisés. ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. Y fíjense lo que dicen los siervos del faraón. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? O sea, estaba tan ensimismado en su molestia, en su coraje, en el enojo que tenía el faraón. Lo tenía cegado y no se daba cuenta que el país, todo el país, Egipto, estaba dañado, estaba destruido. Esto nos enseña que se quitaban las plagas, venía una plaga, se quitaba, venía otra plaga, se quitaba, venía otra plaga y se quitaba. Y luego el faraón decía, sí, ya váyanse. A la hora de la hora se ponía duro el corazón del faraón y no los dejaba ir. Esto nos enseña que si el castigo se da y luego se quita, parece que no pasó nada. Parece que la situación está ya bien y entonces la gente no se da cuenta que hizo mal, que necesita ser reprendido por parte de Dios o por parte de una autoridad. Necesitan ser reprendidos y si no se es reprendido, se vuelve a caer en lo mismo. Por ejemplo, hay personas, ustedes lo saben, que han caído hasta 7 veces en la cárcel. Los han agarrado por robo 7 veces en la cárcel y vuelven a caer. O sea, ¿cómo es que caen una y la 2 y la 3 y la 4 y la 5? ¿Cómo es que caen todas estas veces y no cambian? No cambian justamente por lo mismo, porque no hay un castigo severo para ellos. Si lo agarraron una vez y lo agarraran reincidente la segunda vez y le dijeran, pues ahora te vas 20 años, seguro que se calmaban. Seguro que se calmaban o los calmaban allá adentro. Pero como están 2 días, 3 días y los vuelven a sacar, es que dice el juez que no está bien formada la carpeta. Esto nos pasa a todos, porque todos pecamos y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es ofender a Dios, pero Dios en su longanimidad, Dios no nos castiga de momento, nos castiga después y entonces nosotros pensamos que ya pasó todo, que no va a pasar nada más. Del faraón, pues como dije, solo eran promesas de momento para salir del paso. Esto también nos ha tocado a nosotros cuando estamos en problemas. Prometemos, pero cuando todo está arreglado, nos olvidamos del asunto.
cuando nosotros hacemos algo malo, cometemos algo malo, Dios da la sentencia. En algunas partes de la Biblia vienen las sentencias, o sea, el castigo que se merece la gente. La sentencia, pues, ya está dada de parte de Dios, pero la ejecución tarda a veces tiempo para dar tiempo al arrepentimiento. Dios, en su longanimidad, dice: le voy a dar chance para ver si se arrepiente. Se nos olvida la sentencia, se nos olvida la ejecución de la sentencia y pensamos que a nosotros no nos castigará Dios. Y pensamos que la ley aplica a otros y no nos aplica a nosotros. Nosotros pensamos que Dios a mí me ama y no me va a castigar. Todos los demás sí van a ser castigados por parte de Dios. Todos los demás sí van a ser reprendidos por parte de Dios, pero a mí no me va a reprender, a mí no me va a llamar la atención, a mí no me va a castigar, porque Dios a mí me ama. Tenemos que recordar que Dios no hace acepción de personas, y de la misma forma, de la misma manera que castiga a unos, también nos va a castigar a nosotros. Voy a Romanos 2. Romanos 2. En el versículo 11. Romanos 2, 11. Dice escuetamente el pasaje: porque no hay acepción de personas para con Dios. Esto quiere decir que de la misma manera como nosotros estamos viendo que Dios está castigando, de la misma manera nos va a castigar a nosotros. Para Dios, en su misericordia, prefiere castigarnos, prefiere reprendernos que pasar a un juicio. Y como Dios se demora en castigar, nos damos cuenta que Dios se está demorando para castigarnos. Esto nos lleva a abusar de Dios y pensar que a nosotros no nos va a alcanzar el castigo. Vamos a ver lo que dice Gálatas 6. Gálatas 6, en los versículos 7 y 8. Si cometimos algo, tenemos que tener algo bien claro. Dios nos va a castigar. Dice Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dice, no os engañéis. ¿Qué quiere decir? No nos hagamos tontos solos, pensando que Dios ya se olvidó de nosotros y que ya lo que hicimos, ya Dios ya lo olvidó. Estamos totalmente equivocados. Por eso dice, no os engañéis. Fíjense que no me está engañando Satanás, no me está engañando ningún demonio. El que se está engañando soy yo, solo me estoy engañando, porque dice, Dios no puede ser burlado. O sea, pensamos que si hicimos algo mal, Dios ya no nos va a castigar. Pensamos que Dios ya se va a olvidar y en su misericordia, en su bondad, en su longanimidad, ya se le va a olvidar. Estamos totalmente equivocados. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, si nosotros hicimos un mal,
lo que vamos a sembrar es un mal y lo que vamos a cosechar es un mal. Dios no puede ser burlado. Creemos que porque Dios no nos ha castigado, quedaremos impunes. Pueden pasar años. Sin embargo, no vamos a quedar impunes. Voy a Primera de Timoteo 5. Primera de Timoteo 5, versículo 24 y 25. Primera de Timoteo 5, 24 y 25. Dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. ¿Qué dice el pasaje? A algunos se ejecuta el castigo casi inmediatamente, y a otros, dice, otros vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Esto quiere decir que si hay dos personas que pecaron, una, ¿por qué? No lo sé, está en la sabiduría de Dios. Una va a ser castigada inmediatamente y la otra va a ser castigada después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Todas las cosas que hacemos, buenas y malas, van a quedar abiertas y listas para ser juzgadas. Voy a terminar con lo que dice Romanos 2. Hace rato lo leímos. Romanos 2. Romanos 2. Y voy a leer los versículos del 4 al 11. Con esto terminamos. Romanos 2, del 4 al 11. Dice así: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ese es nuestro sermón de esta mañana de domingo. Que el Señor les bendiga.